Buenos días a todos. Gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar reunidos un domingo más, un inicio de semana más. Y gracias a Dios por permitirnos poder seguir meditando en su palabra y seguir aprendiendo acerca del propósito de Dios para nuestras vidas. Les invito a que iniciemos con una oración, así que en actitud de oración nos dirigimos al Padre. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tus bendiciones, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres bueno a pesar de todo lo que nosotros somos. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y nosotros somos fruto, somos objeto de ello, somos el propósito de ello, Señor, de que tus misericordias sean reflejadas sobre nosotros. Gracias por ello, gracias por este día. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí ya presentes. Gracias porque tú has movido nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón para disponer de este tiempo y poder estar aquí juntos delante de ti en primer lugar, pero juntos en armonía por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por esta oportunidad y por esta libertad. Permítenos, Señor, que ahora al estudiar esta lección, al aprender de tu palabra, podamos ser alimentados, podamos ser edificados, que nuestra mente, nuestro corazón puedan ser tocados, Señor, y sensibilizados por tu mensaje, por tu propósito para nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, ya estamos cerca de terminar nuestro material de Nueva Vida en Cristo, ya en el último volumen, en la penúltima lección, lección número 9. ¿Cómo se llama nuestra lección? Una sola vida, una sola vida. Y no sé si tuvieron la oportunidad de dar una ojeada, de por ahí ver un poquito de qué se trataba nuestra lección. Bueno, en general o a grandes rasgos, esta lección trata acerca de la entrega del cristiano, cualquiera que sea, a la vida cristiana, al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si bien este último manual, Misiones Mundiales, está enfocado precisamente a eso, a las misiones, al llamado de los misioneros, a tener esa vocación de evangelización que toda la iglesia debemos tener, pero repito, el material como tal, las 10 lecciones están enfocadas a misiones y a misioneros, y quizá aquí muchos pensemos que no nos pudiera corresponder esa área, o quizá pensamos que no tenemos ese don de evangelismo. Sin embargo, muchos de los principios que aprendemos en estas lecciones sí se pueden aplicar en general a la vida cristiana. Y la de hoy no es la excepción. Una sola vida, dice el título de nuestra lección. Y repito, el enfoque es que tenemos una sola vida para dedicarla al servicio a Dios. Vamos a ver una historia acerca de unos misioneros de mitad del siglo pasado y de cómo Dios obró a través de ellos, pero repito, eran misioneros y nosotros podemos pensar, quizá eso no se aplica a mí, quizá eso pues es precisamente para la gente que se va a otros países a dedicar su vida específicamente a la evangelización, al ministerio de las misiones. Pero nosotros como creyentes también tenemos una sola vida y una sola oportunidad de dedicar esa vida al servicio de Dios. Desde el lugar donde nos corresponda o donde Dios nos haya puesto, Él nos llama a tener una vida dedicada a Él. Bueno, vamos a entrar en nuestra lección y encontramos ahí en nuestras hojitas una primera frase de C.T. Studd. Dice esta frase: solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo durará. Solo una vida y pronto pasará. ¿Cuántos somos testigos de ello? De que el tiempo pasa volando, ¿verdad? Sobre todo los que ya no somos tan jóvenes, los que ya estamos en cierta etapa madura y seguimos avanzando, nos damos cuenta, ¿verdad? Cada día que pasa, al menos así me pasa a mí, me doy cuenta de que la vida se pasa muy rápido. Cuando menos nos damos cuenta,
ya se nos pasó el tiempo, ya llegamos a cierta edad, a cierto escalón, a cierta década, y ya comienza a pesarnos la edad, los años. Y esta frase dice, tenemos solo una vida y esta pronto pasará. Y repito, nos damos cuenta de ello, ¿verdad? De que la vida pasa rápido. Y concluye esta frase diciendo, solo lo que se hace por Cristo durará por la eternidad. Porque todo lo que podamos hacer en esta vida terrenal, en lo material, pues va a ser precisamente eso, temporal, efímero, solo por un momento. Pero lo que hagamos con nuestra vida para Cristo es lo único que perdurará. Entonces quisiera iniciar esta lección precisamente con esa idea y que esto nos quede en la mente. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida para Cristo? ¿Qué estamos haciendo de manera que eso perdure en nuestra vida espiritual? Porque nuestra vida terrenal, nuestra vida humana, sabemos que va a tener un fin, un cierto tiempo en el que deberá de terminar, de acabar. Nadie sabemos cuándo será ese día o esa fecha. Muchos podemos pensar que nos pudiera faltar un poco de tiempo, pero no lo sabemos. El día de mañana o hoy mismo nuestra vida puede terminar. ¿Y qué habremos hecho para el Señor que perdure? Entonces vamos a estar meditando en eso. Y repito, nuestra lección trata acerca de unos misioneros de mitad del siglo pasado. Y uno de ellos fue de los más conocidos precisamente por esto que vamos a aprender el día de hoy. Su nombre era Jim Elliot. Y quiero preguntarles y quiero pedirles que levanten la mano. ¿Quién conoce la historia de Jim Elliot o quién alguna vez ha escuchado acerca de esta historia y de lo que le pasó a él y a sus amigos? ¿Alguien? ¿Alguien? Muy bien, gracias. Somos pocos los que conocemos la vida de Jim Elliot. Es impactante conocer un poquito a fondo de esta historia, porque francamente yo sí la había escuchado antes, pero he escuchado poco acerca de él, pero eso poco que he escuchado, que he aprendido de él, de verdad que es bastante impactante. Bueno, quiero mostrarles un video que nos va a ayudar a comprender un poquito más acerca de su historia, si bien vamos a ver algunas cosas en el transcurso de nuestra lección, pero este video es muy ilustrativo acerca de lo que fue la vida de Jim Elliot y la situación que él y sus amigos vivieron. Así que les pido que pongamos atención. Es el video número 1, por favor, Yael, adelante. El llamado de un corazón ardiente. No. Jim Elliot. En enero de 1953, un grupo de búsqueda recorrió kilómetros de selva ecuatoriana a pie y en canoa para llegar al lugar de un asesinato. El grupo descubrió los restos de 5 jóvenes: Jim Elliot, Peter Fleming, Nate Saint, Ed Macaulay y Roger Youderian. Los asesinados, que tenían entre 27 y 32 años, eran misioneros. Pero, ¿cómo estos misioneros llegaron a ser asesinados? ¿Y por qué esta masacre resultó tan emblemática en la historia de las misiones? La idea de viajar a Ecuador empezó con Elliot, Macaulay y Fleming, que se conocían de su época como estudiantes de Wheaton College. En sus conversaciones hablaban sobre la posibilidad de establecer un contacto evangelístico con un grupo indígena aislado y hostil de Ecuador conocido como Aucas. En 1952, Jim y su amigo Peter Fleming se embarcaron en un viaje hasta Guayaquil. Luego pasaron 6 meses en Quito para mejorar su español, antes de viajar al interior para establecer su base misionera en Shandia, en medio de la selva. Durante ese mismo año, Macaulay llegó a Quito y al año siguiente se había unido a sus 2 compañeros en la jungla. Por otra parte, el piloto de la Segunda Guerra Mundial, Nate Saint, se había unido a la MAF para servir a los equipos misioneros de la selva ecuatoriana. Estando en esta labor, Saint conoció a Roger Youderian, otro misionero norteamericano. Youderian quería regresar a los Estados Unidos, pero Saint, que previamente había conocido a Elliot, Macaulay y Fleming y a su plan,
le propuso a Yuderian que se quedara y se uniera al proyecto. A finales de 1955, unos 500 guaraníes vivían en la selva. Se desplazaban con frecuencia, por lo que resultaba difícil localizarlos. Muchos forasteros los evitaban, ya que eran muy violentos. Pero en septiembre de 1955, cuando Saint y Fleming divisaron entre la selva varios claros guaraní, creyeron que podrían establecer un contacto pacífico en tierra. Entre octubre y diciembre, el grupo realizó 13 vuelos sobre los claros guaraní. Pronto, Saint ya estaba intercambiando regalos con los aborígenes. Durante estos intercambios, los misioneros gritaban frases cuidadosamente elegidas en la lengua guaraní que habían aprendido de Dayuma, una joven guaraní que había escapado de la violencia tribal. Debido a la aparente apertura de los guaraní, los misioneros decidieron planear un contacto pacífico. El plan se fijó para el martes 3 de enero de 1956, cuando los misioneros llegaron al lugar designado. Durante la semana, varios indígenas se acercaron de forma amistosa. Los guaraní estaban fascinados con el avión y se atrevieron a probar comida de los misioneros. Aunque los indígenas hablaban mucho, la comunicación no era muy fluida. Pero los guaraní tenían un historial de conflictos violentos entre ellos y, al parecer, una disputa interna desató el caos. La ira se redirigió hacia los 5 misioneros. El domingo 8 de enero a las 3 de la tarde, los guaraníes llegaron al campamento de los misioneros con la intención de atacarlos. Enviaron a 3 mujeres al otro lado del río. Elliot y Fleming cruzaron el río para saludarlas, pero fueron atacados por la espalda. Fleming, antes de ser herido, reiteró desesperadamente sus ofertas amistosas y les preguntó en inglés a los guaraníes por qué los estaban agrediendo. Mientras tanto, los misioneros que se encontraban en la playa fueron atacados. Primero lancearon a Saint y después a Macaulay. Yuderian intentó huir hacia el avión en busca de la radio, pero fue asesinado con una lanza cuando alcanzaba el micrófono. Los guaraníes arrojaron los cuerpos y pertenencias de los misioneros al río y destruyeron el revestimiento de su avión. Luego regresaron a su aldea y, temiendo una posible venganza, la quemaron completamente y huyeron a la selva. La historia de los 5 misioneros asesinados en Ecuador se difundió rápidamente por todo el mundo. Durante el siglo XX, se calcula que 26 millones de personas fueron asesinadas en todo el mundo, en parte a causa de su fe cristiana. Sin embargo, la mayoría de estas muertes pasaron desapercibidas. Pero las muertes de estos 5 misioneros se hicieron ampliamente conocidas. La pregunta es, ¿por qué? Parte de la razón residió en el carácter de los 5 hombres y sus esposas. Eran valientes, profundamente espirituales, aventureros y actuaban bajo una genuina preocupación por el bienestar espiritual de los guaraní. Los nuevos medios de comunicación también permitieron la difusión. La emisora misionera de Quito, HCJB, transmitió la historia. La revista Life envió a un fotógrafo. Reader's Digest recogió la historia. Y el libro de Elizabeth Elliot, La viuda de Jim, Portales de Esplendor, se convirtió en un éxito. Los artículos de las revistas destacaron el compromiso de las esposas, ya que 4 de ellas se quedaron para continuar su servicio misionero. Sin embargo, ¿qué ocurrió con los guaraní después de la tragedia? Dayuma, la misma mujer que le enseñó frases en lengua guaraní a los misioneros, allanó el camino para que Rachel Saint, hermana de Nate, y Elizabeth Elliot contactaran con la tribu, incluidos los hombres que habían matado a sus seres queridos. El hecho de que estas mujeres quisieran contactarlos resultaba extraño para los aborígenes, ya que en la cultura guaraní, Rachel y Elizabeth deberían haber buscado venganza. Pero cuando en su lugar hablaron de Dios, presentaron a los guaraní una forma alternativa de acabar con el ciclo de violencia. En diciembre de 1961, Elizabeth Elliot abandonó a los guaraní. Rachel Saint, salvo por unos pocos años,
vivió entre el pueblo hasta su muerte en 1994. Rachel inició la traducción del Nuevo Testamento a la lengua de la tribu. En 1995, el hijo mayor de Nate, Saint, Steve y su familia también vivieron entre los Waorani. A través de los años, la historia de estos 5 misioneros asesinados y la respuesta de sus esposas y familiares han servido de inspiración a la iglesia. A través del tiempo, muchas personas han citado la muerte de estos misioneros como un factor decisivo para su propia conversión o llamado al ministerio. Bien, repito, esta historia es muy impactante. Vidas de siervos de Dios, de misioneros, entregadas completamente al Señor, dedicadas a servir al Señor y a cumplir con el mandato que Dios les había encomendado. Y repito, podemos enfocar esta idea al hecho de las misiones o de los misioneros, pero esto también lo podemos aplicar a nuestras vidas. Quizá Dios en muchos de nosotros no haya puesto como tal el don del evangelismo, de ir y ser misioneros en otro país o en otro lugar, pero ciertamente somos misioneros en donde quiera que estemos, porque a donde quiera que estemos nos rodean gente, personas que no conocen al Señor, y ahí tenemos la oportunidad de compartir el evangelio. Pero aún sin pensar en ese hecho de evangelizar a otras personas, nuestro llamado de parte de Dios como cristianos también debe implicar una vida completamente dedicada a Dios. Si podemos pensar un poquito acerca de la vida de estos misioneros, ellos renunciaron por completo a sí mismos, a sus propios deseos, a sus propios sueños, a sus aspiraciones personales. Si se dan cuenta, la mayoría mencionó el video que tenían entre 27 y 32 años, los misioneros. Muchos podemos pensar que es una vida bastante joven, con mucho futuro por delante, y sin embargo ellos, con muchos recién casados, muchos con hijos pequeñitos, una de ellas, una de las viudas quedó embarazada, y ellos entregaron su vida por el Señor. Bien, vamos a comenzar ahora con la lección que indica nuestras hojitas, nuestro material, y tenemos ahí unas cuantas frases más de otros misioneros. Por ejemplo, John Falconer dijo alguna vez: solo tengo una vela de vida y prefiero quemarla en una tierra llena de oscuridad que apagarla en una tierra inundada de luz. Hudson Taylor, otro misionero que fue hace un par de siglos a predicar el evangelio a China, un lugar totalmente cerrado en aquel tiempo al evangelio, al cristianismo, él dijo: si yo tuviera 1000 vidas, las daría todas a China, es decir, a seguir proclamando el evangelio allá en China. Oswald Chambers dijo: una sola vida puede ser tan valiosa para los propósitos de Dios que no se le puede poner precio, y tu vida puede ser esa vida. Y Oswald Smith dijo: tú no puedes llevar nada contigo a la eternidad, pero sí puedes enviarlo anticipadamente. Deposita tu tesoro en el cielo en forma de ofrendas misioneras. Repito, ya en lecciones anteriores habíamos visto precisamente este punto, sobre todo el que se menciona en la frase de Oswald Smith. Quizá muchos de nosotros no tenemos la capacidad, el don, el llamado de ser misioneros, de ir a otro país a evangelizar, aun cuando muchos de nosotros quizá tengamos el deseo. Muchas veces a lo mejor no tenemos las posibilidades o incluso los recursos completos para hacer esta obra, porque también implica eso, una entrega total. Pero podemos hacerlo de otra manera. Hace un par de lecciones, o si no recuerdo, creo que fue la semana anterior, decía: ellos van con los pasos, los misioneros van con los pasos y nosotros vamos con los pesos, ¿verdad? Entonces podemos aportar, incluso podemos apoyar a esa obra incluso de esa manera, pero eso implica, repito, una vida dedicada al Señor, una vida en la cual somos conscientes de que todo lo que somos y todo lo que tenemos
Le pertenece a Dios y Dios nos lo ha dado y debemos vivirlo de una manera dedicada al Señor, a lo que Él planea para nuestras vidas. Punto número 1 de nuestra lección. Dice, después de leer estas citas de arriba, ¿qué temas encontramos en estas citas? ¿Qué están tratando de comunicarnos a nosotros? Pues sin duda, repito, y aunque sea yo un poco redundante, esta lección nos va a hablar de una vida dedicada al Señor, entregada completamente al Señor, pero también de una vida de abandono hacia nosotros mismos, hacia nuestro ego, hacia nuestra carnalidad, hacia nuestra humanidad, hacia nuestras aspiraciones humanas y terrenales. Y no es que eso sea malo, no es que sea malo aspirar a algo terrenalmente, humanamente, profesionalmente, pero cuando esas aspiraciones que tenemos en esta esfera terrenal pasan por encima de las prioridades espirituales que Dios tiene para nuestras vidas, ahí ya es algo malo. Cuando no le damos a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas, que debe ser el primer lugar, ahí ya estamos incurriendo en algo malo. Ahí esas aspiraciones personales, humanas que podamos tener, legítimas, correctas, buenas, dejan de serlo porque están tomando en nuestras vidas el lugar que le corresponde a Dios. Y Dios quiere, y es lo mejor para nosotros, también que Él sea el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el tema que nos hablan estas frases? Una vida entregada al Señor. Punto número 2, ¿qué podría hacer usted con su vida? Esta es una pregunta muy personal y muy retadora. ¿Qué podría hacer con su vida que sea más importante que invertirla en algo que durará para toda la eternidad? ¿Qué podemos hacer? Nada, ¿verdad? Muchas veces pensamos que, híjole, me queda muy poco tiempo para... sobre todo cuando somos conscientes de que en cualquier momento nuestra vida puede terminar. Y muchas veces pensamos, uy, híjole, me queda muy poco tiempo para terminar la remodelación de mi casa, para lograr comprarme una casa, para comprarme un auto, para llegar a terminar mi carrera, para llegar a viajar por todo el mundo. Y pensamos muchas veces en eso, ¿verdad? Y muchas veces olvidamos, me queda muy poco tiempo para servir al Señor, para dedicarle mi vida completa al Señor, para ponerlo a Él en el primer lugar de mi vida el resto de mis días. Creo que difícilmente nosotros, y me incluyo o yo en primer lugar, tenemos esa mentalidad de decir, Señor, me queda poco tiempo para servirte. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo servirte de una mejor manera? ¿Qué podríamos hacer con nuestra vida que sea más importante que invertirla en la eternidad? Nada de lo terrenal va a ser más valioso que la eternidad. ¿A cuántos años aspiramos vivir aquí en la tierra? Quizá 80, 90, quizá los más afortunados o bendecidos por parte de Dios aspirar a alrededor de 100 años, ¿cierto? Y muchos pudiéramos pensar, wow, llegar a 100 años, sí es mucho, es bastante, ¿verdad? Pero ¿te has puesto a pensar cuánto tiempo vamos a pasar en la eternidad? Alguna vez te hice una ilustración, ya la había compartido yo antes. Imagínate cuál es la montaña, no te lo imagines, más bien, ¿cuál es la montaña más grande del mundo? El monte Everest, ¿cierto? Más de 8,000 metros de altura, ¿cierto? Imagínate al monte Everest, pero de granos de arena, ¿sí? Imagínate un monte Everest de ese tamaño, de esas dimensiones, con granos de arena. Ahora imagínate una ave pequeñita, no sé, que un colibrí o algo así. Imagínate que hay un colibrí que viene a esa montaña de arena, viene una sola vez por año. Viene una sola vez por año y solo puede llevarse un solo grano de arena en su pico y lo tiene que trasladar a otro lugar. ¿Sale? Entonces imagínate cuánto tiempo pasa para que esa pequeña ave termine de trasladar esa montaña de arena a otro lugar. ¿Puedes imaginártelo? Bueno, déjame decirte que cuando esa ave termine de pasar esos granos de arena, ni siquiera habrá pasado un segundo de la eternidad. Y nosotros vamos a vivir esa eternidad con Dios.
¿Cuánto estamos dedicando nuestra vida a lo realmente eterno, a lo que realmente va a perdurar? Repito, muchas veces pensamos, me queda muy poco tiempo para esta vida, pero difícilmente pensamos en la vida eterna, en el tiempo que vamos a pasar delante del Señor. ¿Y cuánto estamos invirtiendo en esa vida eterna? Punto número 3, vamos a pasar, porque hay mucho que profundizar y ya nos ganó el tiempo, pero vamos a avanzar. Ha pensado, en qué quiere hacer con su vida, cuáles retos tiene, y nuevamente, repito, pudiéramos pensar en aspectos, en metas, en objetivos, en aspiraciones humanas, terrenales, personales, pensando en el yo, quizá en el bienestar de nuestra familia, seguramente, y repito, eso es algo legítimo, pero muchas veces ponemos eso por arriba de lo espiritual, de nuestra vida cristiana, incluso de la vida espiritual de nuestras familias. Y nos enfocamos en lo terrenal, que mi familia tenga una casa, tenga techo, tenga ropa que vestir, tenga comida que comer, y dejamos por debajo lo espiritual. No los nutrimos espiritualmente, o no le damos esa prioridad que amerita. Y debemos reordenar nuestras prioridades. Entonces, ¿ha pensado qué quiere hacer con su vida? Realmente, con seriedad, ¿cuántas veces has pensado en la importancia de dedicar tu vida al Señor y de que eso es lo que va a perdurar en la eternidad? De que debemos llegar y estar preparados para nuestro encuentro con Cristo, para vivir esa eternidad de una manera correcta. Por supuesto, Dios nos permite la oportunidad, o nos va a permitir la oportunidad de estar a su lado por gracia, por su misericordia, sin haberlo merecido ni ganado nosotros. Pero ¿cuánto habremos hecho nosotros en nuestra vida humana, terrenal, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho? Siguiente parte de nuestro material dice: cuando morir no es morir. La historia de las misiones ha visto grandes hombres de fe que dieron todo por la causa de Cristo. Uno de ellos, lo acabamos de ver, es Jim Elliot. Fue un misionero quien, junto con otros 4 misioneros, perdió su vida a manos de un grupo indígena Auca en las selvas de Ecuador. Bueno, lo acabamos de ver en el video. Las noticias de sus muertes conmovió a la gente alrededor del mundo. Murieron jóvenes. Y aparecen aquí estas preguntas o estos cuestionamientos. ¿Valía la pena su sacrificio? ¿Qué lograron con sus vidas? Con esa vida de servicio que tuvieron. Punto número 4. Previamente, Elliot expresó sus sentimientos cuando dijo: no es un tonto aquel que da lo que no puede retener con tal de ganar lo que no puede perder. ¿Y tú habías pensado en esta frase? ¿Cuántas veces has sido señalado por otras personas cuando intentas vivir una vida cristiana cercana al Señor y eres criticado por los demás? Eres mal visto e incluso hasta puedes llegar a ser rechazado por los demás. Y muchas veces sufrimos burla y sufrimos escarnio y somos objeto de señalamiento por intentar vivir una vida cercana al Señor, ¿cierto? Y dice esta frase: no es un tonto, desde la manera de ver del mundo, de este sistema, no es un tonto aquel que da lo que no puede retener con tal de ganar lo que no puede perder. Nuevamente, el mundo está enfocado en lo material, en lo inmediato, en lo superficial y en lo banal, ¿cierto? Repito, tener casas, lograr una carrera, tener carros, tener el iPhone más nuevo, etcétera. Y esas son cosas que son terrenales, que no van a ser eternas. ¿Cuántos al morir nos vamos a llevar nuestro iPhone? Nadie, ¿verdad? Nadie nos vamos a llevar nada. Pero hay otras cosas que sí nos vamos a llevar. Una vida espiritual dedicada al Señor. ¿Y cuánto estamos sembrando en ello? ¿Cuánto estamos sembrando en una vida espiritual de agrado al Señor por encima de las cosas materiales?
Entonces piensa en esta frase y si puedes memorízatela. No es un tonto aquel que da lo que no puede retener, o sea, tus bienes entrégalos porque no los vas a poder retener cuando mueras, con tal de ganar lo que no puede perder. A estos misioneros, como ejemplo, entregaron su vida material, todos los bienes, todo lo que poseían, incluso su propia vida, su propia juventud, el tiempo que iban a dedicar a estar con sus esposas, con sus hijos, lo entregaron al Señor para servicio a Él. Eso no, incluso esas cosas no las iban a poder retener, pero las entregaron para ganar algo que ellos no pueden perder, una vida entregada al Señor. Punto número 5. Apunte ejemplos concretos de algo que no podemos retener. Ya lo mencioné, ¿no? Algunas cosas, pero ayúdenme a enriquecer esta respuesta. ¿Qué cosas no podemos retener? ¿Perdón? La salud, incluso nuestra salud, ¿verdad? Nuestro tiempo, la familia. Y fíjense, yo había sido más superficial. Yo puse lo material, lo terrenal, lo efímero, lo que se va a quedar aquí después de nuestra muerte. Pero incluso, como lo acaban de mencionar, nuestra vida, nuestra salud, nuestro tiempo, que es intangible, pero que es tan valioso y que cada vez nos alcanza menos, o por lo menos a mí, ¿verdad? Aún eso tenemos que entregarlo al Señor. ¿Y qué tanto lo hacemos? ¿Qué tanto de verdad entregamos eso al servicio al Señor? Ahora, un ejemplo de lo que no podemos perder. ¿Ejemplos? La vida eterna, nuestras almas, nuestra salvación. Es algo que va a perdurar, que Dios nos ha concedido y que vamos a disfrutar mientras esa avecilla traslada el monte Everest, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es lo material en nuestras vidas? Este mundo está enfocado, volcado completamente a lo material, a lo superficial, a lo vano. Y nosotros vivimos en este mundo a pesar de que sabemos que somos extranjeros, de que somos peregrinos solamente en esta tierra, pero cuánto nos conformamos, cuánto nos deleitamos, cuánto nos gusta querer parecernos a este sistema, a lo que la corriente de este mundo arrastra, a lo que nos lleva. Y nos dan ganas, es nuestra carne. Nos dan ganas, pues yo también quiero tener un carro, yo también quiero tener un teléfono, lo que sea, una casa, algo material, ¿no? Pero repito, si eso lo ponemos por encima de las cosas espirituales, nuestras prioridades están mal, no están ordenadas de manera correcta. Y eso ya no le agrada a Dios, por más legítimas que sean esas aspiraciones. Punto número 6. ¿Qué dice 2 Corintios 4, 16 al 18? Vamos a buscarlo. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto respalda esa frase de Jim Elliot que veíamos arriba: no es un tonto aquel que renuncia a lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y repito, la palabra nos confirma esta frase, ¿verdad? Lo terrenal es efímero, es temporal, pero las cosas que no se ven son eternas. Dediquemos nuestra vida a nuestro bienestar espiritual y eterno al lado del Señor. Dice ahí, abajo de la línea de respuesta del punto número 6, Jim Elliot, igual al apóstol Pablo,
sabe cómo estar contento porque tenía la mirada en lo que iba a durar por toda la eternidad. Todo lo demás es algo secundario, es algo de menos valor. Punto número 7. ¿Fue una pérdida de vidas, de 5 vidas, sin propósito? Aparentemente estos misioneros llegaron y tuvieron los primeros contactos con estos indígenas ecuatorianos y apenas estaban comenzando a tener avances, a tener logros de comunicación con ellos cuando los asesinan. ¿Fue la pérdida de estas 5 vidas fue sin propósito? ¿Ahí acabó todo? No. Dios permitió que esta situación, que la muerte de estos misioneros solamente fuera la entrada a la realización de su obra, solamente fuera abrir la puerta al evangelio para que llegara a estas personas necesitadas del Señor también. Y veíamos en el video, sus esposas continuaron con la obra. Dios continuó con la obra a través de ellas. Pero qué increíble también la vida de las esposas, porque no solamente de ellos. Ellos estaban viviendo vidas entregadas al Señor, pero junto con sus familias. Las esposas e incluso los hijos también vivieron vidas dedicadas al Señor, seguramente por influencia de la vida de sus padres, por ese ejemplo que ellos habían dejado, por ese legado. Y ellos continuaron siendo instrumento en las manos de Dios para que Dios realizara su obra. Pasamos a nuestra siguiente página y dice, otro de esos mismos mártires, ya vimos algunas frases o algunas enseñanzas de Jim Elliot, pero otro de los mártires de esa ocasión fue Nate Saint, y él también perdió su vida, pero también expresaba la siguiente frase: la gente que no conoce al Señor dice, ¿por qué carambas gastan sus vidas como misioneros? Pero olvidan que también ellos están gastando su vida. La vida de los demás también avanza y también se va a acabar. Y cuando la burbuja se reviente, ellos no tendrán nada de significado eterno para mostrar por los años que gastaron. Y es verdad, las personas que no conocen al Señor, cuando llegue el final de su vida, tristemente, en primer lugar separados de Dios, pero después de eso, pues no habrá absolutamente nada más que castigo eterno. Y quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo de manera dedicada al Señor? ¿Estás poniéndolo a Él en primer lugar de tu vida como la máxima prioridad por encima de las cosas materiales, aún de tus aspiraciones legítimas y correctas que puedas tener en este mundo? ¿Las estás depositando en las manos del Señor? Porque si no, al final, cuando nuestra burbuja se reviente, cuando nuestra vida termine, a pesar de ser salvos por gracia y misericordia de Dios, que no pueda haber una satisfacción de haber vivido una vida entregada al Señor, quizá no vaya a ser lo más agradable. Después de la matanza, continúa diciendo nuestra lección, ¿dónde estaba Dios que les había dicho, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros? 1 Pedro 5:7. A primera vista, la muerte de los 5 misioneros fue una tragedia sin sentido, pero después se vio la mano poderosa de Dios. Elizabeth Elliot, la viuda de Jim, junto con su hija y la hermana de Nate Saint, fueron a vivir entre los Huaorani, antes conocidos como Aucas. Con el paso del tiempo, los indígenas aceptaron el evangelio, incluyendo los que dieron muerte a los 5 misioneros. La Biblia fue traducida a su idioma y una iglesia fue establecida. Hubo fruto de parte del Señor. La obra era del Señor, no era de ellos 5 ni aún de sus esposas que continuaron con la obra. La obra la estaba haciendo el Señor, pero el Señor se agrada en utilizar instrumentos humanos, instrumentos terrenales para llevar a cabo su obra. Y estas personas estaban dispuestas a eso, a ser utilizados como instrumentos en las manos de Dios. Y seguramente Dios quiere usarte a ti como un instrumento en sus manos para hacer su obra. Y nuevamente la pregunta o la reflexión que debemos hacer es, ¿cuán dispuestos estamos nosotros
a ser esos instrumentos que deban ser utilizados en las manos de Dios. Cuán preparados estamos para ser utilizados por Él como lo estaban estos misioneros y sus esposas y aún, repito, sus hijos. Nos recomienda aquí incluso un libro escrito por Elizabeth Elliot, la viuda de Jim Elliot, en donde ella habla acerca de lo que fue toda esta tragedia, pero de la obra que Dios hizo a pesar de esta situación en la vida de ellos, pero también al permitirles ser utilizados para llevar el evangelio a estos indígenas ecuatorianos. Y les quiero, aquí menciona ese libro, Portales de Esplendor, como una recomendación para leer, para aprender más acerca de esta historia. Y yo quiero recomendarles también un segundo libro también de ella, de Elizabeth Elliot. Si puedes proyectar la imagen, Yael, por favor. El primero es Portales de Esplendor, que es el que nos sugiere aquí nuestro material. Pero el segundo, Sufrir nunca es en vano, también de Elizabeth Elliot. También es un excelente libro, el cual nos enseña que la vida cristiana no es algo fácil, no es algo sencillo. Es una vida dedicada al Señor y que vamos en contra de la corriente de este mundo. Entonces, este par de libros nos pueden ayudar a entender de qué manera Dios quiere llamarnos a servirle y a vivir de manera dedicada a Él. No va a ser un camino fácil, no es una vida color de rosa. Sufrir nunca es en vano. La vida cristiana, el llamamiento que nosotros tenemos como cristianos implica sufrimiento, implica un costo que nosotros tenemos que pagar, pero el título de este libro indica que ese sufrimiento no es en vano, vale la pena andar por ese camino, vale la pena pisar esas espinas, vale la pena ir cuesta arriba constantemente, aún en contra de la corriente. Sufrir no es en vano y Portales de Esplendor son dos libros muy, muy recomendados. No voy a leer el resto de esa sección del material porque les voy a mostrar otro video ahorita para finalizar. Así que me voy a saltar a la última parte donde dice el reto de la fe y el poder de Dios en las misiones. Posiblemente al leer estas historias nosotros nos podamos sentir muy pequeños. Tal vez dice, pero yo no soy como el apóstol Pablo o como Jim Elliot. O tal vez nosotros podamos sentirnos intimidados por la enormidad de la tarea que ellos llevaron. La tentación que nosotros podemos sufrir es que digamos, ¿es posible? ¿Qué puedo hacer yo? Recuerda que tienes una sola vida para entregarla a Dios. Su influencia puede ser enorme. La influencia que tú puedas hacer en la vida de otras personas cuando tienes una vida entregada a Dios puede ser enorme, como la que ellos tuvieron. Gracias a esa vida de entrega que ellos tuvieron, almas fueron salvadas. El evangelio llegó a esa tribu indígena y se establecieron iglesias y personas llegaron a conocer al Señor y hubo crecimiento espiritual, sobre todo hubo salvación en esa región de la tierra. Y si pusieron atención, uno de los asesinos de estos misioneros posteriormente llegó a ser pastor de esa iglesia y llegó incluso a bautizar a uno de los hijos de los que quedaron huérfanos. Hubo fruto, el Señor hace la obra. Continuamos leyendo el siguiente párrafo. Otro misionero cuya vida también tuvo un impacto global fue Hudson Taylor, misionero que abrió el camino a evangelizar el interior de la China. Él era un hombre de fe, la cual esa fe le permitió a él intentar cosas que otros decían ser imposibles. Tenía una confianza total en que no había nada imposible para Dios cuando él dijo la siguiente frase: he descubierto que hay 3 etapas en cada gran obra de Dios. La primera etapa es que es imposible, que nosotros así lo veamos como algo imposible. La segunda etapa es que ya lo vemos como algo difícil. Y por último, sin que nos demos cuenta, ya estamos haciendo esa obra que primero parecía imposible, que después se veía muy difícil. Cuando nos damos cuenta, ya la estamos haciendo, ya la estamos llevando a cabo. Ahora, ¿es por nosotros mismos? No,
de ninguna manera. Es Dios obrando en nosotros. Es Dios obrando en vidas dispuestas a servirle, y vidas, para estar dispuestos a servirles tenemos que llevar vidas dedicadas a Él. Punto número 8, a su entender, ¿qué es lo que Hudson Taylor quiso decir referente a los retos difíciles en la vida de un misionero? Bueno, mi respuesta fue lo que les acabo de decir, que a medida que pasa el tiempo y la obra se va desarrollando, en realidad nosotros nos podemos dar cuenta de que la obra no es nuestra, de que es Dios quien la está realizando a través de nosotros. Repito, Él se complace en hacer la obra a través de nosotros y aún muchas veces a pesar de nosotros. Entonces, ¿qué mejor que poder reflexionar en que si no hemos tenido una vida dedicada al Señor, si no hemos tenido una vida como Dios quiere que llevemos, poniéndolo a Él como prioridad en nuestras vidas, hoy tenemos esa oportunidad de venir al Señor y de poner nuestra vida, nuestros recursos, nuestros iPhones, nuestra salud, nuestro tiempo, nuestra mente y nuestro corazón dispuestos al servicio al Señor. Punto número 9, medite en y discuta estas palabras de un hombre musulmán. Cuando leo el Evangelio me llena de gozo. La vida y las enseñanzas de Jesús son maravillosas, realmente, de veras lo son, maravillosas. Pero, por favor, muéstrenme cristianos que están dispuestos a seguir el camino de Jesús. Muchas veces hablamos muy bonito, muchas veces salen frases increíbles de nuestros labios, pero nuestras vidas, nuestras conductas dicen totalmente lo contrario. Nuestras vidas deben ser congruentes. Si decimos que debemos vivir vidas entregadas al Señor, tenemos que esforzarnos en ello. Y ciertamente no podemos hacerlo o lograrlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de la ayuda del Señor todo el tiempo. Pero estemos dispuestos a ello, a ser utilizados por el Señor. Quiero terminar esta lección poniéndoles otro video. Es nuevamente mucho de lo que ya vimos, pero hay varios puntos que no se mencionan en el primer video y varias reflexiones que me gustaría que ustedes pongan mucha atención y que las guardemos en nuestro corazón y que meditemos cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida para el Señor. ¿Cuánto estamos invirtiendo en lo eterno, en lo espiritual, en lo que va a prevalecer o a permanecer por la eternidad? Entonces, veamos este segundo video. El llamado de un corazón ardiente. Jim Elliot nació en 1927 en Portland, Oregón, en una familia cristiana devota. Desde joven sintió el llamado a las misiones y se destacó como un hombre apasionado por Dios. No le interesaban las riquezas, la fama o la comodidad. Solo le importaba una cosa: predicar el evangelio a aquellos que nunca lo habían oído. Durante su tiempo en la universidad en Wheaton College, sobresalió como estudiante y atleta, pero su verdadera pasión era la palabra de Dios. Mientras otros planificaban carreras exitosas, Jim meditaba en cómo alcanzar a las tribus más aisladas del mundo. Una de sus frases más impactantes refleja su manera de pensar: cuando llega la hora de morir, asegúrate de que lo único que te quede por hacer sea morir. Su corazón ardía por aquellos que no conocían a Cristo, y pronto encontró su misión. Los Waorani, una tribu aislada en la selva de Ecuador, conocidos por su hostilidad extrema. Un pueblo sin ley, sin esperanza y sin conocimiento del Evangelio. La misión, un camino sin retorno. Junto a su esposa Elizabeth Elliot y otros 4 misioneros, Nate Saint, Ed McCauley, Pete Fleming y Roger Youderian, Jim partió a Ecuador con un solo propósito: llevar la luz de Cristo a la selva amazónica. Los Waorani no confiaban en los forasteros. Habían asesinado a muchos exploradores, colonos y otros indígenas que se acercaban a su territorio.
Sin embargo, Jim y su equipo no veían esto como un obstáculo, sino como un desafío para demostrarles el amor de Dios. Durante meses planearon con paciencia el contacto. Usaron una avioneta para lanzar regalos sobre la aldea Waorani, como señales de buena voluntad. Al principio, los indígenas respondieron con curiosidad, y hasta hubo un encuentro amistoso con algunos miembros de la tribu. Todo indicaba que el primer paso hacia la evangelización había sido exitoso. La emboscada y el sacrificio. El 8 de enero de 1956, Jim y sus compañeros descendieron en la orilla del río Curaray, listos para un nuevo contacto con los Waorani. Confiaban en que la relación que habían iniciado con la tribu se fortalecería ese día, pero el destino tenía otros planes. Un grupo de guerreros Waorani, convencidos de que los extranjeros eran una amenaza, los atacaron con lanzas y los mataron a todos. Jim Elliot tenía solo 28 años. Sus cuerpos fueron encontrados días después, flotando en el río. Pero lo más impactante fue esto. Los misioneros iban armados, pero decidieron no defenderse. No quisieron quitar la vida de los Waorani porque su misión era salvar sus almas, no destruirlas. En ese momento, Jim Elliot pasó de ser un predicador a un mártir. La victoria en la muerte. El Evangelio triunfa. La noticia del asesinato de los 5 misioneros sacudió al mundo. Muchos se preguntaban, ¿por qué arriesgar sus vidas por personas que los mataron sin piedad? ¿Valió la pena tanto esfuerzo para terminar en la tumba? Para el mundo, la historia parecía un fracaso, pero para Dios fue el inicio de un gran avivamiento. A pesar del dolor, Elizabeth Elliot y Rachel Saint, hermana de Nate Saint, decidieron continuar la misión. En lugar de huir, entraron a la selva para vivir con los mismos Waorani que habían matado a sus esposos y hermanos. Y lo impensable ocurrió. Con el tiempo, los Waorani fueron alcanzados por el Evangelio. Sus corazones cambiaron, abandonaron la violencia y muchos entregaron sus vidas a Cristo. Uno de los asesinos de Jim Elliot, Minkai, se convirtió en pastor y bautizó al hijo de Nate Saint, el piloto de la misión. El sacrificio no fue en vano. El legado de un mártir moderno. Jim Elliot dejó un legado eterno. Su historia sigue inspirando a miles de cristianos a vivir con una fe radical, sin miedo al sacrificio, sin temor a la muerte. Su vida nos recuerda que el Evangelio no es un llamado a la comodidad, sino a la entrega total. En un mundo donde muchos buscan seguridad y éxito, la historia de Jim Elliot nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por Cristo? ¿Qué estamos haciendo para que otros conozcan el Evangelio? ¿Vivimos con la misma pasión y compromiso que tuvo Jim? El mundo necesita más creyentes como él. Personas que vivan sin temor y que entiendan que no es necio el que da lo que no puede retener, para ganar lo que no puede perder. Quiero quedarme con una de las frases que mencionaba aquí, que dice que asegúrate de que cuando llegue tu hora de morir, no tengas nada pendiente más que estar listo para morir. Y aplicándolo a nuestra vida espiritual, a la esfera espiritual, a nuestra vida cristiana, yo no sé cuántas veces tú hayas quizá estado cerca de morir o tu vida haya estado en riesgo y muy posiblemente haya venido a tu mente la idea de, Señor, pude haber hecho más por ti y no lo hice. Que no quede esa idea en nuestras vidas. Que no estemos invirtiendo más en lo terrenal, en lo material, que en lo espiritual. Reordenemos nuestras prioridades, hermanos. Busquemos vivir de manera dedicada al Señor. Repito, esta lección está enfocada a misioneros, a misiones y a cómo el Evangelio transforma vidas. Y lo vimos cómo el Evangelio de nuestro Dios, el Evangelio de Jesucristo es poderoso y transforma vidas.
y transformó las vidas de esos indígenas ecuatorianos. Transformó sus vidas por completo. Se vio el resultado del evangelio predicado allá. Pero nosotros que hemos tenido la bendición y la dicha de ser creyentes, de llamarnos ahora cristianos, eso significa que el evangelio también llegó a nuestras vidas, ¿cierto? Y el evangelio es poderoso. Amén. ¿Y el evangelio está transformando nuestras vidas? Pensemos en eso. Que milagros como ese que hizo en los indígenas ecuatorianos se vivan en nosotros, en nuestra iglesia, y que vivamos vidas transformadas, vidas dedicadas al Señor. Medita en cómo estás viviendo tu vida. ¿Estás enfocándote más en lo terrenal, en lo material, en lo temporal? ¿O realmente tu vida está dedicada a invertir en lo eterno? Vamos a finalizar orando y dando gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Padre, una vez más por permitirnos haber estudiado esta lección, por haber visto estos ejemplos de vidas entregadas a ti. Gracias por permitirnos la oportunidad de meditar y de reflexionar y por hacernos este llamado nuevamente a acercarnos a ti, a reordenar nuestras prioridades. Tú sabes cuánto cada uno de nosotros batallamos con nuestra humanidad, con nuestra carne, con nuestros propios deseos y aspiraciones. Y queremos pedirte, Señor, queremos rogarte que nos ayudes a entregar todos estos deseos a tus manos, delante de tus pies. Y queremos pedirte que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu esté obrando en cada uno de nosotros para que nuestras vidas estén siendo transformadas por tu evangelio que ha llegado a nuestras vidas. Y que de esa manera podamos vivir como creyentes dedicados a ti, en agradecimiento por la obra que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, que esta tu iglesia de Benecer pueda ser una iglesia que honre tu nombre, que viva para agradarte y a través de eso también podamos proclamar tu evangelio, aún con nuestras palabras, pero también con nuestro testimonio, con nuestras vidas entregadas a ti. Señor, ten misericordia de nosotros, de Iglesia de Benecer, y ayúdanos a crecer en ti y a dedicar nuestras vidas a ti, Señor. Te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias por su atención, hermanos, y nos vemos en 20 minutos. Dios les bendiga.